Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y este es el episodio número 66. El día de hoy traemos un episodio grabado desde nuestro corazón. Sentimos a todas las personas de Venezuela por todo lo que está pasando. Ustedes saben que Martín es venezolano y tenemos un montón de personas que amamos que son de Venezuela. Y durante estos días hemos tenido un poco el corazón roto por todo lo que ha pasado, las pérdidas, no solamente de recursos, sino también las personas que están sufriendo, que están heridas, que han muerto. Venezuela, estamos con ustedes, los amamos y este episodio está literalmente movido por ustedes. Donde sea que te encuentres, en cualquier parte del mundo que estés escuchando este episodio, mi llamado es que puedas ayudarnos a orar y también puedas ayudarnos a través de tu donativo. Hay múltiples centros de acopios en diversas partes del mundo. Si requieres más información, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme y con gusto puedo compartirte. Si estás en la ciudad de Quito, hay algunos centros de acopio bastante cerca, en el norte y en el sur de la ciudad, y realmente nos alegraría mucho, nos ayudaría mucho tu aporte. No importa cuán pequeño sea, no importa cuán grande sea, realmente hoy día toda la ayuda que podamos recibir es realmente valiosa. El daño todavía no se logra cuantificar, pero realmente es inmenso. Las ciudades, un par de ciudades han sido devastadas. Ciudades cerca de mi ciudad natal también ha sido devastada. O sea, realmente es muy complejo lo que el país está viviendo, especialmente no solo por el desastre en sí, sino por todo el contexto donde está sucediendo, políticamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando. Todo el contexto de Venezuela hace mucho más difícil el atender la situación de desastre. Entonces, nada, esperamos que puedas juntarte a esta causa y que puedas acompañarnos en esta conversación que responde sin duda alguna al clamor de lo que muchos estamos sintiendo hoy. El episodio de hoy se llama ¿Hasta cuándo, Dios? Y la pregunta ¿hasta cuándo? Si tú te pones a pensar, generalmente no busca una fecha, busca una razón, busca una explicación para lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, probablemente si estás viviendo con nosotros este dolor de Venezuela, es como, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar que Venezuela sufra? Y esto no tiene que ver solamente con eso, probablemente aplica para tu vida. ¿Hasta cuándo, Dios, no voy a conseguir trabajo? ¿Hasta cuándo, Dios, no voy a conseguir pareja? ¿Hasta cuándo, Dios, no se va a sanar la persona que quiero que se sane? ¿Hasta cuándo, Dios, tengo que seguir pidiendo por estas cosas cuando soy una buena persona, cuando estoy haciendo todo correcto? De nuevo, no busca una fecha, busca una explicación y queremos que algo de alguna manera calme la ansiedad que está causando esta pregunta dentro de nosotros. Y yo creo que la vida tiene maneras muy particulares de llevarnos a preguntas que jamás pensamos hacer y que muchas veces no las decimos en voz alta. Ciertamente el terremoto es de las cosas más devastadoras que ha vivido el país, pero desde hace un poco menos de 30 años el país ha vivido una situación políticamente muy difícil que ha Ujú. generado quizás el éxodo más grande de la historia en Latinoamérica. Y sin pretender entrar en espacios políticos, mi intención es que hoy podamos reflexionar juntos porque esta pregunta ha estado en mi corazón durante todos estos días, pero estoy seguro que está en el corazón de todos los que están sintiendo la crisis en carne propia, de todos los que están sintiendo la pérdida de un familiar, de todos los que saben que sus familiares están debajo de los escombros y no logran encontrarlos, de todos aquellos que quizás salvaron su vida, pero perdieron todo lo que han construido por años, especialmente todo lo que les costó sus ahorros, su trabajo, su esfuerzo y hoy ya no lo tienen. Y si tú posiblemente no eres víctima del terremoto y no estás para nada relacionado con esto, estoy seguro que esta pregunta también puede calar en tu corazón. Sabemos que tampoco vamos a poder traerte la respuesta de hasta cuándo, porque a veces la respuesta es hasta quién sabe. La verdad es que el día de hoy solo queremos ahondar un poco en ella para poderte traer quizás una perspectiva más fresca y ah, más saludable para que no entres en un espacio de amargura y sensaciones que simplemente nos llevan a un lugar incorrecto y no nos permite avanzar. Y esta pregunta tiene en su corazón, en su epicentro, un montón de otras preguntas que
la impulsan, ¿no? Esta pregunta no viene sola, viene rodeada de un mar de dudas, viene rodeado de un mar de desesperanza, viene rodeado de una tormenta de dolor. Y esa pregunta no solo pone a prueba nuestra paciencia, sino que estoy seguro que empieza a poner a prueba la imagen que tenemos de Dios. Y Mm, por eso preguntamos, ¿hasta cuándo Dios? Sé que la hice esta pregunta hace algunos años cuando llegaba a Ecuador. En mi experiencia yo había perdido a mi papá. Había sentido que toda mi vida había estado peleando por conseguir un empleo y por, especialmente más que el empleo, conseguir estabilidad. Sentía que muchos de mis esfuerzos quizás no sentía que habían dado resultado. Y después de tantas puertas que había tocado, después de tanto esforzarme en los distintos ámbitos de mi vida, llegar a Ecuador y sentir que estas puertas no se abrían, después de tocar miles y miles de puertas para conseguir un empleo, recuerdo una noche donde mi conversación con Dios fue esta, fue, ¿hasta cuándo, Dios? Y quizás tú hoy puedes hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Estás luchando con la enfermedad de un ser querido o la enfermedad en tu propia carne, ¿no? Estás luchando con un dolor que se ha prolongado por mucho tiempo, estás luchando con el desempleo, estás luchando con la desesperanza de una relación rota, estás luchando con un matrimonio que se golpeó y se resquebrajó, estás luchando con un divorcio, estás luchando con tu ansiedad mm. y terminas mirando al cielo en la soledad de tu corazón o en la soledad de tu habitación y decir, ¿hasta cuándo? Es un grito de desesperanza. ¿Sabes qué? A mí, yo también he hecho esta pregunta con lágrimas en mis ojos varias veces durante toda mi vida. Y, y a mí creo que lo que más me duele no solamente es hacer esta pregunta, sino que, como decías, esta pregunta está acompañada de otras preguntas que solo hacen más fuerte tu duda, ¿no? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza y lo conversas con personas es como, yo no sé si Dios sigue siendo bueno. Yo no sé si Él todavía me está escuchando. Yo no sé si quizás se olvidó de mí. ¿Acaso se olvidó de mí? O está viendo, no sé si Él se está haciendo el loco o está viendo lo que me está pasando porque me siento muy mal. ¿O por qué está permitiendo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? Por qué la persona que amo? Y, y quizás hoy tú también estás ahí y de nuevo, sabemos que probablemente lo del terremoto no es un tema principal para ti, pero el terremoto puede estar dentro de tu corazón en este momento y no queremos que eso sea lo que hoy sacuda todo tu ser y que te desestabilice. Am, si ese eres tú hoy, queremos decirte algo desde el principio, no, como les decía, no vamos a traer una respuesta física de explicarte por qué Dios se movió a hacer este tipo de cosas. No vamos a decirte que todo pasa por algo, porque sabemos que eso ni siquiera funciona a veces como una curita, porque las frases bonitas rara vez sostienen a quien lleva demasiado tiempo sufriendo, yo lo sé. Queremos hacer algo mucho más importante este día y es descubrir qué cosas siguen siendo verdad acerca de lo que Dios tiene para nosotros, incluso cuando la vida deja de tener sentido. Porque quizás la esperanza nunca consiste en entenderlo todo y tenemos que abrazar esa verdad. No siempre vamos a entender todo lo que está pasando. Quizás siempre consiste en conocer mejor a aquel que camina con nosotros cuando todavía no entendemos nada. Y déjame repetir esto, porque a veces es como que ignoramos que Dios está aquí y que solamente porque su silencio o su falta de acción hace que Él no esté ahí, pero no, Él está caminando con nosotros y lo ha demostrado varias veces y probablemente tú sabes que ha pasado, que siempre ha estado contigo, así que hoy queremos enfocarnos en eso. Y yo sé que esta pregunta habita en el corazón de millones de personas que tienen la premisa invisible que muchas veces no expresamos, pero habita allí y decimos cosas como si Dios sigue siendo bueno, entonces ¿por qué permite tanto sufrimiento, no? Ujú, Y no importa cuántos versículos conozcas, no importa cuán bueno seas, los buenos y los malos ambos sufren.
Y cuando ese dolor es tan grande, independientemente de las obras y tu historial de obediencia hacia Dios sea intachable, hay una pregunta que cala de manera muy sencilla y rápido en nuestra vida y es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ese niño? ¿Por qué esa familia? ¿Por qué yo? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué este dolor? Y no es que Dios no tenga una respuesta, quiero empezar diciendo eso, sino que muchas veces nuestra mente cuando está buscando una explicación realmente no necesita una o no siempre necesita una, sino que necesita presencia. Y yo creo que hoy nuestra intención no es para nada minorar el sufrimiento, sino intentar conseguir verdades que nos ayuden a sobrellevar y atravesar estos valles de tanto dolor, ¿no? La Biblia habla de esto en múltiples situaciones, especialmente hay un personaje de la Biblia que es bien conocido por esto y es Job, ¿no? Job perdió su salud, sus hijos, su estabilidad, perdió prácticamente todo y durante capítulos enteros hizo preguntas difíciles, preguntas honestas y preguntas que cualquiera de nosotros habría hecho. Yo solo quiero dar ahí como un poco de contexto. Si no has leído la Biblia o quizás en este momento se te pasa quién es Job. Job es como de las mejores personas que hay en la Biblia. Ah, sigue todo lo que dice Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, es demasiado obediente. Como mencionaba hace un rato Martín, o sea, probablemente si existe un historial de todas las cosas buenas que hacemos, su lista era muy larga. Entonces, cuando vas a Job y lees todo lo que pasa, probablemente dices, pero ¿por qué él? O sea, si alguien merecía esto, no era él. O sea, si alguien merecía que toda su familia siempre estuviera bien, si alguien merecía que todos sus recursos nunca se acabaran, que nunca se enfermara, era él. Entonces, esto nos trae nos sacude un poco, ¿no? Porque ahí hablamos de, él merecía algo bueno. Y sabes que Job, después de preguntar las preguntas que hizo y los cuestionamientos que levanta hacia el cielo, al igual que tú y que yo y tú que nos escuchas, hay una gran verdad para Job y es que Dios le responde, pero Dios no le explica ninguna tragedia. Dios no revela todas las razones y no le dice por qué permitió exactamente cada pérdida. Es como si Dios estuviera diciéndole, Job, quizás no puedas comprender todo lo que hago, pero sí puedes conocer quién soy. Mm, Y al final de su libro, Job pronuncia una de las frases más icónicas que a todos nos conmueve y es que él dice, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. mm. Es decir, creí que te había conocido, creí que sabía de ti, pero después del sufrimiento, después del dolor, después cuando no me quedó nada y solo me quedaste tú, realmente te conozco y cuando te conozco me doy cuenta que eres mucho más grande de lo que yo creía. Y quizás ahí está una de las respuestas más importantes para quienes hoy preguntan hasta cuándo, ¿no? No siempre vamos a recibir todas las explicaciones, pero siempre, escucha bien, siempre podremos conocer más profundamente al Dios que camina con nosotros a través del sufrimiento. Mm. Y quizás queremos traerte algunas verdades para que puedas guardar en tu corazón durante tus preguntas de hasta cuándo. Y la primera verdad es, Dios sigue siendo bueno, aunque la vida no lo parezca. Déjame repetirte esto, Dios sigue siendo bueno, aunque la vida no lo parezca. Creo que el enemigo nunca comienza intentando convencerte de que Dios no existe. Esa es la verdad. Eso sería demasiado evidente, demasiado Fácil. fácil. Ajá. Empieza sembrando una duda dentro de ti un poco más sutil, como si Dios fuera bueno, esto no te estuviera pasando. Si Dios te amara, no dejaría que te duela. Y esas frases comienzan a crecer dentro de ti silenciosamente y las repites am, después de todo lo que te pasa, hasta que sin darte cuenta dejas
de desconfiar de las circunstancias y empiezas a desconfiar del corazón de Dios. Y, y creo que esa es una de las cosas más tristes que puede pasar, como que te olvidas quién es Dios, olvidas lo bueno que ha sido contigo frente a... Es como que solo estás tomando en cuenta lo malo, ¿no? Em, Hay un personaje en la Biblia que es José. José era un soñador y todos sus hermanos le tenían envidia y en una ocasión como simplemente lo venden. Y, y mira, José era muy valioso. Él pudo haber llegado exactamente a esa conclusión de, mira, puedo desconfiar de Dios porque hiciste que mis hermanos literalmente me botaran y me quisieran muerto. Fue traicionado por cada uno de ellos, fue vendido como un esclavo, fue acusado injustamente por ser una buena persona. Y si alguien tenía razones para pensar que Dios ya no era bueno, era José. Sin embargo, creo que años después, mirando toda la historia, él dice, cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Porque al final, él llega a ser colocado en uno de los mejores puestos y aún así tiene misericordia de sus hermanos. Entonces, él nunca dijo que la traición era buena, él no justificó lo que hizo sus hermanos. Nunca llamó bueno al mal, nunca dijo que la cárcel era buena. Lo que dijo fue mucho más profundo. Dijo que Dios era capaz de tomar aquello que había sido pensado para destruirlo y convertirlo en el instrumento para cumplir su propósito. Y esa diferencia cambia completamente cuando nuestra manera de ver el sufrimiento ah, está un poco distorsionada. Hay gente que yo sé que está escuchando esto y puede de pronto estar de acuerdo con la idea de que sí, ok, Dios sigue siendo bueno. Dios no creó este mal para mí, pero en esa circunstancia surge a veces la siguiente pregunta, que es como, ok, pero aún así Dios no lo evitó. ¿Y por qué Dios no hizo algo para evitarlo, no? ¿Por qué no evitó el terremoto? ¿Por qué no evitó la enfermedad? ¿Por qué no evitó la muerte? ¿Por qué no evitó que me hicieran daño? ¿Por qué no evitó que mi familia se rompiera? Esa pregunta es válida, ¿no? Y yo creo que lloramos por lo que creemos que se pudo haber evitado. Y no quiero darte una respuesta que funcione en teoría pero yo, yo, yo respeto mucho el sufrimiento de las personas y que atraviesen el dolor porque es parte del proceso, pero especialmente yo sé que la Biblia no minimiza el dolor. Y tú no vas a encontrar en la Biblia una parte donde dice que no llores, no, todo lo contrario. Tampoco vas a encontrar una parte en la Biblia que te diga, ay, no es para tanto. Todo lo contrario, ¿no? Jesús mismo lloró cuando vivía todo ese escenario donde Lázaro muere. Pero, pero, nuestro Dios no observa el dolor desde el cielo como quien mira una película, ¿no? Yo creo que nuestro Dios experimenta el dolor junto a nosotros. Él entiende nuestro cansancio, entiende nuestro rechazo, entiende nuestro miedo, entiende nuestra preocupación. Y no puedo darte una respuesta por el tema de por qué Dios no lo evitó, pero sí puedo decirte que cuando tú lloras, cuando tú sufres, cuando tú clamas a Él, no hablas con un Dios que intenta imaginar cómo te sientes. Hablas con un Dios que conoce el sufrimiento desde adentro, ¿no? Y que muchas veces buscamos un Dios que nos explique el dolor cuando el Evangelio primero nos presenta a un Dios que decide compartirlo, sentirlo. Y allí es donde surge una segunda verdad que queremos también traerte. Esta segunda verdad habla de que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Todas tus lágrimas no han sido en vano, todos tus ataques de ansiedad, todo tu dolor, toda tu soledad no ha sido en vano. Dios no lo va a desperdiciar. Yo me acuerdo que yo tenía probablemente unos 15 años y uno de los líderes en la iglesia en la que estaba una vez predicó, y no me acuerdo qué predicó, ya, solo me acuerdo que él dijo, ustedes tienen que abrazar su sufrimiento porque es únicamente suyo. Y yo ese día no entendía. Y mientras iba creciendo, yo decía, claro, mi sufrimiento es únicamente mío y me hace crecer, me hace entender cosas. Obviamente cuando duelen uno no lo abraza, no lo quiere, pero pasan los días y los años y va tomando forma.
hay una diferencia enorme entre decir que Dios envía todas las tragedias y decir que Dios es capaz de redimir cualquier tragedia. Y nosotros obviamente creemos en esto, en que cualquier tragedia puede ser redimida a través de Dios. No creemos que Dios disfrute del dolor humano, no creemos que el terremoto en este caso sea motivo de celebración para Él, no creemos que Dios mire el sufrimiento con indiferencia. Creemos que el pecado rompió este mundo, que vivimos en una creación que todavía está esperando ser restaurada y que mientras tanto siguen existiendo enfermedades, injusticias, existen guerras y desastres naturales que nunca van a reflejar el verdadero corazón de Dios. Pero también creemos algo muy esperanzador, y es que nada de esto es la última palabra, porque Dios tiene la capacidad de entrar en las historias más rotas y escribir un capítulo, escribir una nueva historia que nunca hemos imaginado. Yo creo que hay una pregunta que entra en este espacio y es, ¿por qué pasó esto, no? Pero yo creo que es hora de preguntarnos no solo eso, sino preguntarnos a Dios o preguntarle a Dios, Dios, ¿qué puedes hacer ahora con esta historia? ¿Cómo la vas a redimir? Yo creo que son preguntas distintas porque una mira hacia el pasado y la otra mira hacia el futuro. Y si tú estás escuchándonos y sientes que tu historia terminó, que tu historia está muy afectada, sientes que perdiste mucho, que sufriste mucho o que ya es muy tarde, quiero decirte que Dios sigue escribiendo tu historia. Todavía hay páginas que no has leído, todavía hay milagros que no has visto, todavía hay personas que vas a conocer, todavía hay conversaciones que van a cambiar tu vida, todavía hay respuestas que hoy no puedes imaginar, porque Dios tiene la costumbre de hacer nacer esperanza precisamente en los lugares donde nosotros ya habíamos escrito la palabra fin. Y esto no busca negar el dolor, solo busca redefinir nuestro sufrimiento. Dios puede escribir todavía belleza sobre las páginas que hoy están llenas de lágrimas. Y hay otra verdad que yo creo que puedes también abrazar. Y creo que para mí es una de las que más paz me ha dado, ¿no? Y es, Dios ve una historia mucho más grande de la que tú alcanzas ver. Y es una verdad muy sencilla, porque nuestra mayor limitación no solo es el tiempo, sino que también nosotros cómo vivimos el tiempo. Y Dios ve el libro completo, Dios ve la historia completa, Dios mira el futuro, Dios no está limitado por el tiempo, de la línea del tiempo, Dios es atemporal, conoce nuestro pasado y conoce nuestro futuro. Y Él conoce cómo termina todo esto. Y muchas veces juzgamos el carácter de Dios usando un capítulo de nuestra historia. Pero es como que si leyeras un solo capítulo de una novela. Hmm. Y especialmente es como si leyeras un solo capítulo de una novela y leyeras justo el capítulo donde todo salió mal. Realmente necesitamos mirar el panorama completo. Porque Dios sí lo conoce. Y Dios no termina las cosas con tragedias. La Biblia de hecho nos recuerda una y otra vez que Dios tiene la costumbre de sorprendernos en los capítulos finales. Lo miras en distintos personajes. Así que quiero que recuerdes esto. Dios está mirando una historia mucho más grande de la que tú apenas alcanzas a ver. Tenemos una cuarta verdad, y es que Dios no prometió explicarlo todo. Lo que Él sí prometió es caminar con nosotros, y creo que muchas veces hemos estado hablando como verdades incorrectas sobre lo que Dios ha prometido y lo que no. Pero cuando leo la Biblia, hay algo distinto que siempre descubro, y una de estas es que Dios nunca prometió una vida sin tormentas. Él prometió que siempre iba a estar en medio de ellas. Él nunca ha prometido que no cruzaríamos valles. Él prometió caminar con nosotros dentro de los valles. De hecho, David en todos sus escritos no escribió, aunque nunca pase por el valle de sombra. Él dijo en el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la esperanza de Dios es que no, la esperanza de David no era que
no era que iba a estar en un valle ahí nada más, su esperanza era de que él iba a estar junto a Dios. Y creo que ahí está una de las diferencias más profundas entre todas las cosas que podemos pensar acerca de esto. Y es que nuestra esperanza no descansa únicamente en que las circunstancias cambien, sino que nuestra esperanza descansa en que nunca estamos solos. Y quizá esta sea la razón por la que nosotros podemos ver que hay muchos personajes de la Biblia que escriben con mucha alegría, estando en la cárcel, estando frente a desafíos con animales salvajes. eh, Son cosas que parecerían para ti un poco inimaginables, pero que están ahí. Y nuestro sentido hoy es que tú puedas sentir paz en medio de cualquier circunstancia, por más extraño y contrario que parezca. Que tú puedas sentir paz en medio del dolor, puedas sentir paz en medio de los funerales, un hospital o en tu casa o la soledad que estás habitando. No busco ser simplista, pero yo creo que la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Y si su paz sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que necesitamos de poner nuestro derecho de querer entenderlo todo para poder sentir esa paz. Porque cuando tú sueltas esa intención de querer entenderlo todo, es un momento para decir, ok, Dios, Descanso en ti. descanso en ti. Ujú. Y esa paz es ilógica. Esa paz es contra todo sentido del entendimiento. Es decir, no hace sentido que tú en un hospital tengas paz. Yo lo sé, pero aún así es posible. Porque dices, ok, Dios, no entiendo lo que está pasando. No sé por qué me está pasando a mí. No sé cuándo esto va a terminar, pero descanso en que tú tienes el control y de que tú lo que haces es lo mejor para todos. Mm. Y la última verdad es la quinta. La esperanza no nace cuando todas las preguntas han sido respondidas. La verdad es que la esperanza nace cuando tú descubres que aunque todavía tienes preguntas, aunque tengas dudas, aunque tengas dolor, ya conoces el corazón de aquel que siempre va a estar contigo. Hay cosas que el día de hoy no entiendo. No entiendo por qué a Venezuela le pasó esto. No entiendo por qué hay tantas personas sufriendo. No entiendo por qué hay tantas guerras. Y probablemente nunca los voy a entender. Esa es la verdad. Probablemente nunca voy a tener una respuesta. No entiendo por qué algunos niños sufren. No entiendo por qué algunas oraciones que he escrito aún no tienen respuesta. Y sigo volviendo a ellas y todavía no han sido respondidas. Am, no entiendo por qué hay milagros por los cuales he orado y aún no ocurren. Pero hay algo que sí sé. Y sé que Dios siempre va a estar ahí. Y puedo reconocerlo aun cuando me he sentido muy sola. Sé que Jesús sigue siendo Dios. Sé quién es Él, sé cuál es su corazón. Sé cómo me amó hace 2000 años en la cruz y sé cómo me ama ahora. Sé cómo lloró aquella cruz y sé cómo llora hoy también con tu sufrimiento y con el mío. Sé cómo abrazó a todos aquellos que sufrían. Sé cómo los sanó. Y sé también cómo a veces nos sanó a algunos. Pero sé cómo entregó su vida por nosotros y al final sé que lo que prometió Él siempre lo cumple. Aún aunque no sea en esta parte de nuestra eternidad. Porque sí, estamos viviendo solo un pequeño segmento de nuestra eternidad. Y la cruz, especialmente la cruz, me enseña algo y es que nunca podré decir que Dios no me ama. Mm, Porque el mayor argumento del amor de Dios no es que mi vida sea fácil. El mayor argumento del amor de Dios es una cruz vacía y una tumba abierta. Y cuando todo lo demás parezca confuso, tú y yo podemos volver ahí y recordar que la cruz sigue siendo la respuesta más grande de Dios a la pregunta de si realmente nos ama. Y quizás esa sea la respuesta más honesta que podamos dar a la pregunta con la que comenzamos en este episodio. ¿Hasta cuándo, Dios? No sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo cambiará tu situación. No sabemos hasta cuándo sonará esa herida. No sabemos cuándo
volverás a dormir en paz. No sabemos cuándo llegará esa llamada que tanto esperas. No sabemos cuándo acabará el sufrimiento de mi país o cuándo acabará el sufrimiento de tu propia vida y cuándo dejaremos de llorar y cuándo dejarás de llorar por esa pérdida. No sé responder esto y lo que sí sé es que no permitas que el dolor te convenza de una mentira sobre Dios, porque las circunstancias cambian, las emociones cambian, nuestra fuerza cambia, pero el carácter de Dios nunca cambia. Y si hoy sientes que ya no puedes más, descansa, llora, haz todas las preguntas que necesites. Dios no se asusta con las preguntas honestas. Lo único que no hagas es caminar solo. Permite que alguien te abrace. Permítenos abrazarte aún en la distancia. Escríbenos si eso quieres. Si quieres que oremos por ti, escríbenos. Estamos dispuestos para ello. O busca a alguien cercano de confianza que ore por ti. Y permite que alguien sostenga tu fe mientras tú recuperas tus fuerzas. Pero sobre todo, no renuncies a la esperanza, porque la esperanza no es creer que mañana todo será fácil. La esperanza es creer que esta historia todavía no ha terminado. Y si todavía hay historia, todavía hay posibilidad, todavía hay un propósito y todavía hay milagros que pueden pasar, todavía hay un mañana que hoy ni siquiera podemos imaginar. Y esto no lo dice alguien que no ha sufrido nunca, lo dice alguien que ya ha atravesado valles de muerte y que hoy, con dolor, con paciencia, con empatía y con el corazón también conmovido, intenta traer respuestas a una pregunta que yo sé que hoy cala en el corazón de muchas personas. Cuando ya no encuentres respuesta, todavía podemos encontrar a Dios. Queremos agradecerte por acompañarnos en este episodio. De verdad te invitamos a que no camines solo en medio de la duda, en medio de cuando estés haciendo estas preguntas. Escríbenos, nos encantaría acompañarte, nos encantaría orar por ti. Al inicio hablábamos de las donaciones. Si quieres hacer donaciones para sostener a todos nuestros hermanos venezolanos allá, igual escríbenos para poder guiarte hacia cómo puedes hacerlo. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye.